Bueno, hoy la recorrida, ¿se acuerda que habíamos quedado la semana pasada cuando eh, hicimos el anteúltimo móvil por ahí? Sí, Habíamos quedado que íbamos a hablar de algunas mujeres de la historia argentina, me ¿no? Y acuerdo, la sí. verdad es que entre todas esas mujeres me parece hay una que es súper interesante, que es Virginia Volten. Ujú. ¿Pero por qué? Porque es comunicadora. Exacto. Porque eso es lo más importante de Virginia, además de ser feminista, de ser sindicalista, de ser anarquista, es comunicadora. La vida de ella tuvo una difusión considerable en referencia a otras mujeres militantes, ¿no? De la misma época. Hace muy poco tiempo, en un libro, en el año 2014, un libro que se llama Tras los pasos de Virginia Volten, tres investigadores descubren, te dije en 2014, descubren que hay algunos datos erróneos respecto de su vida y los años y su participación en algún hecho determinado e histórico, pero de acuerdo a documentos que ellos pudieron recabar, descubrieron que hay cosas que no coinciden, no que no sean verdad, pero hay cosas que no coinciden. Ujú. Entre la documentación que se encontró figura que en la partida de nacimiento dice que Virginia nació el 26 de diciembre de 1876 en San Luis, razón por la que es improbable que haya ocupado un papel central en la famosa manifestación obrera de Rosario de 1890. Por eso traemos un poco esto, ¿no? Claro. De por qué hay datos que no son demasiado exactos. Su mayor desarrollo, digamos, sobre todo intelectual, vamos a ponerle, porque se dedicó a muchas cosas, pero su mayor desarrollo intelectual estuvo en Argentina y en Uruguay. En Ujú. Argentina, específicamente en Rosario, en Santa Fe, y ahí es donde un poco fue la voz cantante del feminismo, ¿no? Encontraron además la partida de bautismo católico. Usted sabe que cuando nos bautizan tenemos un documento Sí. independiente del documento que nos da el Estado, ¿no? Como personas, con nuestra identidad. Bueno, en ese bautismo, el nombre dado, digamos, a ella era justamente, y las fechas no coincidían en este sentido. Por otro lado, lo que se encuentra también es una partida de bautismo católico de su hija, de su primer hija, nacida en 1896. Por lo tanto, tampoco podía haber participado en 1890 de la manifestación obrera, porque, bueno, nada, no le dan los tiempos como para haber Claro. participado. Independientemente de todo eso, es una mujer rica en historia, tuvo tres hijos, María Milagra Zulema, Urano Liber y Acracia. Esos fueron sus tres hijos. Después de estos documentos que descubren, los autores de este trabajo, de este libro, que se llama Detrás de los pasos de Virginia Volten, eh, le atribuyen un poco en la década del 90, en 1890, su participación en el 1 de mayo de ese año, hasta la detención. En realidad todo esto tiene que ver con que la detienen por distribuir folletos. Ujú. Dicen, en cambio, los autores de este libro que saqué un pedacito nada más del libro, ante tantas dudas, una certeza. Virginia Volten es un mito potente y no va a venir este libro a contradecir ni a discutir. Queremos, sí, desandar algunos pasos en la construcción de aquellas imágenes míticas para recuperar otras dimensiones de la biografía política de Volten, un recorrido que rescate también su participación en la prensa y sus escritos. Y ahí vamos. Desde enero de 1896 hasta el 1 de enero de 1897, Volten editó 9 números del periódico anarcofeminista La Voz de la Mujer, el primer periódico de tendencia anarcofeminista en toda la República Argentina, cuyo lema era ni Dios, ni patrón, ni marido. Lo financiaba con un Mira. mínimo sueldo como operaria en una fábrica de zapatos, y el periódico avisaba, aparece cuando puede. Esto es realmente magnífico, tiene aristas comunicacionales súper interesantes. Sí. La primera es esta, ¿no? Ni Dios, ni patrón, ni marido. Y la segunda, él aparece cuando puede porque estaba financiado por su pecunio, ¿no? Por lo poco que podía cobrar siendo operaria. Claro. En ese periódico, además, se difundían los ideales del comunismo libertario, las injusticias contra los trabajadores y en especial contra las mujeres, y también Virginia Volten colabora en las páginas de la protesta. Participó como oradora en actos anarquistas en las ciudades de, por ejemplo, San Nicolás de los Arroyos, Campana, Tandil, Mendoza. La echaron de la refinería, por supuesto, por exigir mejores condiciones laborales para las mujeres. No nos olvidemos que estamos hablando de
una época entrando en el 1900, donde Sí, la mujer era una cosa. Hablando de mujeres, volviendo a claro. la primera mujer que tocamos, que fue Felicitas, esta era la antítesis de lo que era Felicitas, ¿no? Total y absoluta antítesis. Bueno, Sí. en noviembre de 1900 la arrestan en Rosario junto a Teresa Marquicio y otros cuatro anarquistas por organizar una contramarcha en repudio a la procesión católica de la Virgen de la Roca. También organizó la Casa del Pueblo junto a otros anarquistas, realizando eventos político-culturales, debates, discusiones, lectura de poesía, teatro para los obreros, o sea, todo lo que genere educación para el otro, para el débil, estaba mal visto, ¿no? Por supuesto, en una Argentina completamente dominada por la cultura Sí. exterior, ¿no? El 20 de octubre de 1901 es arrestada por distribuir propaganda anarquista en las puertas de la refinería argentina, esto es en el norte de Rosario. La policía ataca a los obreros y mata a uno, hecho del que Virginia Volten es testigo. La policía lo ataca, lo mata a Cosme Buldislavich y ella ve cómo la policía mata a este hombre. En 1902 se refugia en Uruguay y allí participa de una manifestación en Montevideo por el Día del Trabajador. No tenía paz, Virginia Golden, sépanlo. Y como oradora denunció la ley de la residencia que se había instaurado en la Argentina y la represión del movimiento obrero. En 1902 participa también de un acto del sindicato portuario en el Teatro San Martín en Montevideo y lidera la huelga de choferes de Tramways en Rosario. En 1904 vuelve a Buenos Aires y forma parte del comité de huelga femenino organizado por FORA, por la Federación Obrera Argentina, movilizando a los trabajadores del mercado de frutos de Buenos Aires. Era una revolución andante Virginia Volten y es poco reconocida y poco leída y estudiada, inclusive en las escuelas secundarias, ¿no? donde tendríamos que empezar a deconstruir un poco la historia. Estas actividades causaron en Virginia un deterioro en su salud, sus compañeros del grupo de teatro Germinal iniciaron una colecta para su beneficio, y en el alzamiento cívico-militar del Partido Radical en 1905 fue la excusa del presidente Manuel Quintana para reprimir a las bases más combativas de los trabajadores, aunque el anarquismo no participó de esa revuelta, los dirigentes sí fueron arrestados, entre ellos perseguidos y hasta deportados, y Volten y su compañero Márquez o Manrique, no está claro todavía en la historia si su compañera Márquez o Manrique, fueron nuevamente arrestados. A él se le aplicó la ley de la residencia, por lo que fue deportado a Uruguay. De esto era de lo que hablaba Volten en Uruguay sobre lo que pasaba en Argentina, era lo que denunciaba, ¿no? Y deportaron también a los hijos. Volten se quedó acá en Buenos Aires. En 1907 participa de la huelga de los inquilinos como parte del Centro Femenino Anarquista. Es arrestada y como se hizo pasar por uruguaya, se le aplicó también la ley de residencia y fue expulsada al Uruguay. En Montevideo pudo reunirse con su familia en base a esta mentira. Se radicó definitivamente en la capital uruguaya, su casa se convierte en una base de operaciones anarquistas deportados de Argentina. En 1909 colabora con el periódico anarcofeminista dirigido por Juana Rouco Vuela, La Nueva Senda, y en Montevideo organiza protestas por la brutal represión del 1 de mayo en 1909 en Buenos Aires, donde las fuerzas policiales de Ramón Falcón asesinaron cerca de una decena de obreros. Un detalle, la Escuela de Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Escuela de Policía porteña, se llama Ramón Falcón. Detalles que tenemos que empezar a tomar en cuenta cuando empezamos a hablar de la historia, ¿no? Sí. Que los monjes negros de la historia son los que son venerados con nombres de calles, con nombres de escuelas, con nombres de museos. Y cuando vienen gobiernos democráticos a poner blanco sobre negro en este sentido y ponerle los nombres de los que para nosotros son líderes, para la historia popular pueden ser líderes y Sí. marcan una tendencia en la historia, se ve mal. Para ver mal o para ver bien hay que hacer un recorrido por la historia primero, ¿no? Me Ujú. parece muy importante eso, por sobre todas las cosas. Y en esto, bueno, vengo a hacer referencia a Ramón Falcón, que es uno de los represores más grandes que tienen las protestas en defensa de los trabajadores. Estamos hablando de una época muy previa, 30 o 40 años antes que Perón estuviera y abordara el Ministerio de Trabajo, Sí. donde era ministerio
el sector agropecuario, que tenía ministerio el agropecuario, pero no el de trabajo. O sea, el de trabajo no, porque los trabajadores eran animales de trabajo, no eran personas, no eran sujetos de derecho. Entonces, se me ocurre pensar que en este sentido también pasa lo mismo con la seguridad, ¿no? O con la represión, o con estos hechos terribles que ocurren cuando la gente que ya no da más de hambre decide salir a la calle, ¿no? De Sí, eso se trata. sí, sí, sí. Acompañó también en algún punto, Virginia Volten acompaña al pedagogo libertario Francisco Ferrer Guardia, quien después es fusilado. En 1911 trabaja en la Asociación Femenina Emancipación, organizando las mujeres anticlericales. Eran tiempos de mucha revolución, eran Claro. tiempos de revolución interna, ¿no? Donde las autoridades, por más represión que tiraran a la calle, la cuestión era intelectual. Acá lo que venía era una revolución del pensamiento, una revolución desde la idea, ¿no? Entonces, se me ocurre pensar inclusive que hasta lo que para trazar, a mí me gusta mucho trazar líneas paralelas en cuanto a la historia, aquello que pasó en 1976 cuando nos desaparecieron 30.000 y nos vamos quedando cortos, Sí. me parece que entre esos 30.000 lo que había era mucho intelectual, mucha gente que nos iba a ayudar a ser libres desde el pensamiento, no solamente desde la acción, sino desde la idea. Entonces, el temor que más tuvieron o que más motivó a los salvajes militares fue la inteligencia del otro. Porque, por supuesto, que vamos a pretender que desde la intelectualidad te discuta un Videla. No, de ninguna manera. Lo tenía que hacer con una picana y una ametralladora, porque no tenía Claro. otra forma, porque no le daba la cabeza para otra cosa, ¿no? Sí. Entonces me parece que en esa época se me ocurre pensar que en el 1900 pasaba lo mismo, ¿no? Que la Ujú. represión viene a reprimir ideas que no se puede terminar, salvo cuando se termina con la vida de las personas, no hay otra forma de terminar con una idea, ¿no? En 1911, te decía, trabajó en la Asociación Femenina de Emancipación y organizó a las mujeres que estaban contra el clero, a las operadoras telefónicas, en su mayoría mujeres, y activó contra las sufragistas femeninas. También formó parte del grupo el anarcobadlismo, junto a Francisco Berri y Adrián Zamboni, anarquistas que apoyaban el régimen del presidente reformista uruguayo José Batlle y Ordóñez. En este sentido, cuando se empieza a hablar del reformista uruguayo José Batlle y Ordóñez, lo que se plantea acá es que inicia un inmenso programa de reforma en Uruguay en 1909, estamos hablando de 1909. Sí. ¿Por qué? Porque Batlle y Ordóñez decide separar a la Iglesia del Estado, mirá vos, ¿no? 1909, y a la repartición pública. Él elimina los crucifijos de los hospitales, quita toda referencia a Dios y a la Biblia en los juramentos de los funcionarios públicos, otorga derechos, inclusive a los sindicatos y a los partidos políticos, implanta el día laboral de 8 horas, era como venía a ser como el actor de justicia más grande que pudo tener Uruguay, ¿no? Claro. Claro, el sufragio femenino, que fue el segundo en Latinoamérica en legalizarlo, después fue Canadá en 1917, introdujo la asignación por desocupación, legalizó el divorcio, fue un Ah, bueno. revolucionario, Tremendo. no, una Sí, cosa sí, de sí. locos, claro, abolió las leyes de residencia de Uruguay que se aplicaban contra los anarquistas, inclusive exiliados por la ley de residencia argentina, llevó a cabo una campaña para quitarle el control de la industria y de las tierras a los capitalistas extranjeros, nacionalizó varias empresas de capitales extranjeros y nacionalizó varios monopolios privados uruguayos. Yo cuando leía esto no podía creer que estaba leyendo sobre nuestros hermanos uruguayos, ¿no? Y sobre todo, digo, en aquella época, estamos hablando de hace 100 años, o Ujú. sea, era algo terriblemente revolucionario. Bueno, durante ese proceso el anarquismo perdió protagonismo hasta 1916 y 1917, cuando la carestía de la vida y la influencia de la Revolución Rusa revitalizaron el movimiento. En julio de 1913, El Socialista, un periódico oficial del partido, atacó fuertemente a Volten y su grupo, acusándolos de traicionar al movimiento obrero. Un poco ahí como que termina tal vez su vida política, ¿no? Y toda su militancia. Claro. La verdad es que Virginia Volten fue una gran influencia para los 1900, para los años 1900 o para la década del 1900, porque indudablemente
plantea una revolución a partir del derecho de las mujeres, ¿no? No, esto no se hace, aquello no se hace, esto está mal, lo otro está mal, esto no es justo. O sea, me parece que empezar a establecer lo justo de lo injusto, sí, establecer diferencias entre lo justo y lo injusto, ¿no? Los últimos años de Virginia se sabe muy poquito de su vida. Durante 1923 integró el Centro Internacional de Estudios Sociales, una asociación libertaria de Montevideo, y según se cree continuó viviendo en el barrio de Manga, en Montevideo, hasta su muerte, que fue en 1960. Hay una película sobre su vida, la actriz Esther Goris hizo una película en 1963, se basó en el trabajo de Nora Usensky y Mariana Fontana, que son profesoras de historia e investigadoras rosarinas, como referencia para escribir el guión con Graciela Miglie de la película Ni Dios, ni Patrón, ni Marido de 2009, acerca de Virginia Woolten, interpretada por Eugenia Tobal. Hay un premio, inclusive en Uruguay, que lleva su nombre, que se otorga para el Día de la Mujer, en Santa Fe. Se otorga el 7 de marzo y es el premio Virginia Woolten a la labor periodística con perspectiva de género. Realmente dejó mucho, sí, pero hay que conocer un poco más, ¿no? Yo no sé si vos habías escuchado hablar con los conocimientos que tenés en comunicación, tal vez sí, pero quien se adentra más en la idea de Virginia Woolten y de quién fue, tiene que ver exclusivamente con la militancia feminista, ¿no? Más que con la comunicación. Sí. Sí, yo había escuchado, por supuesto que no en detalle de lo que es la historia y la vida de Virginia, pero bueno, la verdad que impresionante de todas formas, ¿no? Lo que ha sido, más allá de, bueno, bien mencionaba vos, Meche, la relevancia que tuvo desde su militancia, desde sus convicciones y demás, pero me parece como muy, a veces como difícil de poner en relación al contexto histórico en el que vivió. Histórico, sí, claro. Claro, que ella planteaba directamente algo que en ese momento era una distancia vinculada de género, ¿no? Entre el hombre y la mujer, que ella rompía lisa y llanamente con eso, y bueno, planteaba algo que se está debatiendo hoy en día también, ¿no? Va a romper un molde, ¿no? Bueno, de hecho, totalmente. Laura Novoa, Erika Rivas, Valeria Bertuccelli, Flor de la B y Gloria Carrá dijeron sentirse muy representadas por ella, y de hecho, dentro del colectivo de actrices argentinas hay una agrupación que se llama Las Woolten. Ah, mira. Que lo integran justamente estas actrices que te mencionaba, decidieron abrir su propio espacio de contención y de debate, y le pusieron Las Woolten en honor a Virginia, ¿no? Claro. Por supuesto. Fue una feminista, digo, capaz que, bueno, nadie ni nace ni muere en la víspera, ¿no? Pero digo, se me ocurre pensar que en este tiempo hubiera sido un poco más feliz y hubiera estado menos tiempo presa, tal vez. Claro. Pero bueno, tenía que transitar por ese tiempo para dejarnos a nosotras, tal vez, el camino allanado, ¿no? En un punto. Sí, yo lo veo también con esa visión, ¿no? Que en parte de lo que significa, digamos, el lugar, el rol, el papel que ocupa cada persona a lo largo de la historia. En este caso, Virginia, obviamente que quizás en la actualidad sería una historia diferente, pero digo, importante fundamentalmente también para que hoy en día se pueda recuperar lo que ella hizo y que sirva como de motor, ¿no? Como para traccionar otras cuestiones que hoy en día se replantean y que muchos, me imagino, de lo que, bueno, vos misma cuando lo mencionabas y te escuchábamos, decíamos, pero mirá vos qué loco cómo se vivía en un contexto totalmente diferente y lo que venía a plantear esta mujer que venía a romper con todas las estructuras. Entonces, bueno, creo yo la descubro a partir del Ni Dios, ni Patrón, ni Marido. Ahí es donde descubro a Woolten, ¿no? Sí. Porque claro, son frases que te llegan. Digo, quien no se pregunta nada es como que no transita por la vida, ¿no? No, siempre tenemos un interrogante, siempre, todos los días tenemos un interrogante. Y en ese sentido, uno convive con las tres cosas, convive con un Dios, convive con un patrón, e indefectiblemente, y en líneas generales, tenemos un marido. O sea, no es normal, o bueno, en este tiempo está siendo un poco más normal mencionar a la persona que tenemos al lado con la que elegimos transitar la vida como un compañero. Sí. Pero también se nos escapa mi marido, se nos escapa.
¿no? Ujú. Desconstruirnos nos lleva tiempo. Claro. Entonces, en ese sentido es donde lo hice así, fue una googleada, fue, ni Dios, ni Claro. patrón, ni marido, fue lo que puse. ¿De dónde sacaron esto? ¿No? Y qué interrogante, y me rompió la cabeza, porque digo, pero ¿qué pasa? Claro, es verdad lo que está planteando, es verdad lo que dicen estas pibas, ¿no? Me gusta mucho ver a las pibas cómo caminan y cómo transitan su feminismo y en la búsqueda de, de, de mejores, de mejores reconocimientos, ¿no? De la equidad, porque me parece que tiene que ver con la equidad y no con la igualdad, que no es lo mismo. Ya en otro programa hablaremos de eso. Eh, y, y ahí descubro a Virginia Woolf, que Claro. realmente me pareció un personaje fantástico de la historia, además que esto que está en duda todavía, ¿no? Si fue verdad, si no, si estuvo presa, si no, si estuvo en esa manifestación, si no, pero en el mientras tanto lo que sí es real es que fue una luchadora por los derechos femeninos Ujú. y que fue anarquista, y hay que ser anarquista en 1900, ¿eh? Sí, Yo creo sí, que sí, sí. esa detención no fue solamente detención, fue Ah, detención, golpe, fue de todo, hasta andás a ver qué le habrá pasado. sí. Eh, hay que ser anarquista, ¿eh? Y mujer 1900. encima, Y ¿no? mujer, Porque claro, claro, imagínate. era una condición que no era lo mismo en ese No, no, contexto, no valía lo por mismo para supuesto, nada y la verdad que seguro. es una historia de esas que a veces se van perdiendo en el tiempo, uno tiene desconocimiento. Hay muchos de esos personajes que han marcado también parte de la historia Sí, argentina que aparecen allí, ¿viste? Hay un montón, ¿sí? Si nos podemos hablar, hay mucha gente que ha ya marcado nos vamos a ir recorriendo de sí, a una, quédese olvídate. tranquilo. Ha trascendido, ¿viste? Pero bueno, capaz que no tienen el mismo marketing, diría alguno Claro, por que supuesto. otros Sí, sí, personajes sí. como los Y tal yankees, vez ¿viste? traer esas historias puede generar que alguien, igual que yo, esté No, googleando sí, ahora a Virginia Woolf, ¿no? totalmente. Bueno, va con Velázquez